Bien, jóvenes, vamos a empezar otra sesión de aprendizaje. Ya, ahora vamos a ver lo que son los formatos de párrafo, ya, en Word, ¿no? Es lo que estamos desarrollando hasta el momento, ¿no? Bien, entonces para eso, ya la misma dinámica, yo voy a generar aquí mi tarea, ¿no? Mi archivo de Word en mi escritorio. Ya saben que generan la tarea con su nombre, ¿no? ¿Ok? Una vez que generas con tu nombre, abres el archivo y ahí empiezas a trabajar todo lo que en este caso vamos a desarrollar, más la práctica que en este caso se va a subir, ¿no? Bien, entonces ahora nos toca ver, por ejemplo, ya la parte del grupo de párrafo, ¿no? Esta zona de párrafo donde hay aquí varias opciones, ¿no? Ya vamos a ver algunas y otras las seguiremos ampliando poco a poco, ¿no? Ya, pero aquí, por ejemplo, vamos a ver algunas de las opciones que en este caso podemos visualizar en este grupo llamado párrafo perteneciente a la ficha inicio, ¿no? Ya, la ficha inicio tiene este conjunto de opciones, ¿no? Bien, entonces una de las opciones que podemos encontrar aquí son las alineaciones, ¿no? Entonces yo aquí voy a generar, por ejemplo, un conjunto de textos de prueba. Voy a colocar 50,4. Ya saben ustedes de qué se trata, ¿no? Presionamos Enter y ya tendríamos ahí un conjunto de textos, ¿no? Bien, aquí voy a hacer Enter y aquí voy a colocar, por ejemplo, un tema, ¿no? Tema, por ejemplo, ¿ya? Entonces, una primera parte importante que podemos rescatar de este grupo son las alineaciones, ¿no? Entonces, si yo selecciono, por ejemplo, este título que dice tema, puedo alinear al centro, a la derecha, a la izquierda, etcétera, ¿ya? O puedo justificar, ¿no? Por ejemplo, voy a seleccionar este párrafo y voy a justificar. ¿Qué significa justificar? Mira el texto como está, ¿no? En la parte final, ¿no? Está así, ¿no? ¿Ya? Así como si fuera un cerrito así, ¿no? ¿Ya? Entonces, cuando tú justificas, le pones a la línea. Es decir, automáticamente vas a generar una línea imaginaria, ¿ya? Y el texto estaría correctamente alineado. Eso significa justificar el texto, ¿ya? Justificar para que esté correctamente ordenado en la parte final, ¿no? ¿Ya? Cuando no está ordenado se ve así, ¿ya? Esta es una alineación izquierda, ¿no? Entonces para eso utilizamos, ¿ya?, los diferentes tipos de alineación. Yo voy a seleccionar, por ejemplo, este párrafo, voy a justificarlo y aquí tenemos, por ejemplo, lo que se llaman los interlineados, ¿no? ¿Qué son los interlineados? La separación entre una línea y otra, es decir, estamos hablando de este espacio, ¿ya? De este espacio entre una línea y otra, eso se llama interlineado, ¿ya? Interlineado, ¿no? Son esos espacios, ¿no? Ya, entonces tenemos, por ejemplo, por ahora lo que son las alineaciones. Si tú colocas el puntero del mouse, también te va a salir ahí la combinación de teclas, ¿no? Por ejemplo, para alinear a la izquierda es Control Q, para alinear al centro es Control T, para alinear a la derecha es Control D y para justificar es Control J, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos los números, ¿ya? Y aquí vemos las opciones de interlineado, que ahora lo vamos a ver a más detalle, ¿no? Muy bien, entonces esas serían las alineaciones, ¿no? ¿Ya? Entonces aquí está, mira, centrar, alinear a la derecha, justificado, ¿no? ¿Ya? Etcétera, ¿no? Y luego vienen lo que se llaman los interlineados, ¿no? Que es la separación entre una línea y otra línea de un párrafo, como aquí lo acabamos de aplicar, ¿no? Bueno, yo voy a aplicarlo acá ahora. Lo justifico y aquí, por ejemplo, podría aplicar una separación, ¿no? Voy a seleccionar aquí y aquí, por ejemplo, voy a utilizar ahora la ventana de diálogo. La ventana de diálogo párrafo lo activamos con esta opción. Y aquí también me sale la opción para interlinear. Mira, aquí están, ¿no? Interlineado sencillo, 1.5 líneas, se lee espacio y medio, doble, mínimo, exacto y múltiple, ¿ya? Entonces normalmente se coloca espacio y medio, ¿no? Se coloca así, ¿ya?
Pero ¿de qué estamos hablando? En un interlineado estamos hablando de este espacio, ¿no? Entre las líneas. Entonces, a eso denominamos interlineado, ¿no? Aquí está en tu manual, ya, exactamente dónde se aplican los interlineados, ¿ya? Luego tenemos el espaciado. El espaciado es este espacio entre párrafos. Es decir, si el interlineado es el espacio entre las líneas de un párrafo, el espaciado, lo voy a explicar por aquí, es el espacio entre los párrafos, ¿no? Mira, voy a justificar. Estamos hablando de este espacio, ¿no? ¿Ya? De este espacio que está aquí. ¿Ya? De este espacio. Estos son los espaciados. Los espacios entre los párrafos. ¿Ya? Estamos hablando de esa configuración. Por ejemplo, si yo selecciono, ¿no? Le digo, por ejemplo, aquí, ¿no? Activo la ventana de diálogo párrafo. Y aquí le digo, mira, yo quiero un espaciado, ¿no? Por ejemplo, anterior y un espaciado posterior. ¿Qué significa? Significa el espaciado anterior es antes del párrafo, el espaciado posterior sería después del párrafo, ¿no? Entonces estamos hablando de estas medidas, ¿ya? Estamos hablando de estos espacios por aquí, ¿ya? Y posterior sería, por ejemplo, posterior a este párrafo, ¿no? Estamos hablando de esta medida de aquí, ¿ya? Eso es lo que estamos configurando. Si yo acepto, ya ves, se va a generar un espacio, ¿no? Un espacio anterior y posterior al párrafo, ¿ya? O sea, se ha separado un poco más. Si tú ves aquí la sombrita o la selección, mira, aquí hay un espacio y aquí te hay un espacio. Lo voy a quitar, ¿no? Me voy aquí y le digo, mira, yo lo quiero a 0 y acá también a 0. Acepto, ¿ya ves? Ya se junta todo, ¿no? Ya no hay ese espacio entre los párrafos, ¿no? Los dos párrafos se han unido, ¿no? ¿Ya? Entonces, así trabajamos los espaciados, ¿ya? Así se trabajan los espaciados. Lo voy a aumentar y ahí se va a separar, ¿ya ves? Muy bien, entonces, esos son los espaciados. Estamos hablando de esta medida entre espacios entre párrafos, ¿no? ¿Ya? También otra opción que podemos encontrar aquí son los bordes, ¿ya? Entonces yo, por ejemplo, tengo aquí, voy a seleccionar un párrafo y acá tengo la opción para darle los bordes, ¿no? Mira, puedo darle un borde inferior, un borde superior, etcétera. Pero para esto yo voy a manejar lo que está aquí al último, que se llama bordes y sombras, ¿no? Entonces tú eliges, por ejemplo, acá el modelo, aquí eliges el borde, se bordea todo, y con estas opciones puedes aumentar o quitar los bordes, con estas de aquí. ¿Ya? O sea, cuando yo hago clic aquí en una de estas, voy a quitar o aumentar los bordes. Por ejemplo, si yo no quiero el borde superior, lo quito, ¿ya ves? No quiero el borde inferior, lo quito, ¿ya ves? Si quisiera el borde inferior, lo vuelvo a añadir. Si no quiero este borde derecho, lo elimino. O si no, lo coloco, ¿ya? Depende de lo que tú estés colocando, estés buscando, ¿no? Mira, le estoy quitando. También puedes darle un color, ¿verdad? Pero no se ha coloreado, entonces lo vuelves a aplicar para que se coloree. Así, ¿ya ves? Y aquí muy importante, ¿no? ¿Dónde se va a aplicar? En este caso dice que se va a aplicar al párrafo. Si yo acepto, ¿ya ves? Mi párrafo quedaría así, ¿no? Con ese borde. ¿Ya? Entonces aquí tendríamos, por ejemplo, un borde, ¿no? Aplicado tanto a la derecha como en la parte inferior. ¿Ya? Bien, seleccionamos, por ejemplo, otro párrafo de un documento que tengamos. Y, por ejemplo, yo le puedo aplicar un párrafo, ¿no? Aquí nuevamente bordes y sombras. ¿Ya? Puedo elegir, por ejemplo, otro de los modelos, ¿no? Elegir otro modelo. Y, por ejemplo, aplicarle un borde, ¿no? Le voy a quitar, por ejemplo, los costados. Vamos a darle un color. Vuelvo a aplicar, porque como no se aplicó, lo vuelvo a aplicar. ¿Ya? ¿Sí? Si quiero más grosor, ahí, por ejemplo, le podría dar más grosor. Lo vuelvo a aplicar para que se note. Ya está. Y acepto. ¿Ya ves? Entonces, mira, tendría así, ¿no? ¿Ya? Entonces, ahí sí se aplican los bordes, ¿no? Ya ese es bordes para párrafos. Si quiero, por ejemplo, para un texto determinado un borde, yo, por ejemplo, puedo darle aquí un borde para este, ¿no? Me voy, por ejemplo, aquí. Y ahí le aplico, por ejemplo, mira, voy a aplicarle un borde. Si aquí dice párrafo, va a aparecer así, ¿ven? Bordeado, ¿no? Si si el borde dice acá texto, va a aparecer así. Va a bordear el texto, ¿no? ¿Ya? Bueno, lo voy a quitar, ¿no?
nuevamente lo desactivamos, ¿no? Entonces, ¿cómo se desactiva esto? Le dice acá ninguno, ¿ya? Y se quitan, ya ves. ¿Ya? Otra vez aquí, para quitar el otro, le digo, mira, ninguno, no quiero que se aplique al texto, ninguno. ¿Ya? Y se quita, ¿ya ves? Entonces así podríamos también eliminar los párrafos. Así como se coloca, por ejemplo, un párrafo, también se puede colocar un sombreado. Estos son los sombreados, ¿no? ¿Ya? Aquí, por ejemplo, podemos darle sombra, ¿no? ¿Ya? Así. ¿Ya ves? Me puede quedar de esa forma, ¿no? Muy bien, entonces serían, por ejemplo, los bordes, ¿no? También se puede aplicar bordes a la página, ¿no? Yo, por ejemplo, mira, me voy aquí nuevamente y en vez de decirle bordes normales que se aplican a los párrafos, le digo borde de página, ¿no? En el borde de página se va a añadir un arte que está aquí abajo, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, puedo colocar aquí, ya, ese arte, ¿no? Se puede colocar a veces también de repente un modelo, ¿no? Ya depende, ¿no? O trabajas con arte o trabajas con los modelos, ¿no? ¿Ya? Le decimos que le aplica todo el documento, porque acá hay opciones, ¿no? A esta sección, solamente las pares e impares, ¿no? Todos excepto la primera página, ¿no? Hay configuraciones que podrías aplicar. Yo le aplico todo el documento, ¿ya? Y entonces, mira, vamos a activar aquí el zoom, ¿no? A ver, varias páginas. Y ahí vamos a ver que todos tienen su borde, ¿ya ves? ¿Ya? Volvemos nuevamente al 100%. Nuevamente se volvería aquí, ¿no? Entonces aquí estamos aplicando ese borde, ¿no? A todas las páginas, ¿ya? Así. Si deseo quitarle, entonces me voy a borde de página y le digo ninguno, ¿ya? Y acepto y se quita, ¿ya? Entonces ese sería los bordes para las páginas, ¿no? ¿Ya? Entonces ahí puedes ya manejar ahí los bordes, ¿no? Y otro que vamos a aplicar hoy día son en este caso serían los textos, ya, que se pueden incluir dentro de un párrafo. Por ejemplo, este texto está dentro de un párrafo, ¿ya? Y este texto está fuera de un párrafo, ¿no? El primer texto de nuestro párrafo, ¿no? Se le llama letra capital, letras de diarios, también se les conoce, ¿no? ¿Ya? Y eso también lo vamos a aplicar el día de hoy, ¿no? Por ejemplo, mira, si tú seleccionas un párrafo determinado, no está aquí la opción, ¿ya? Esa opción la vas a encontrar en insertar y la vas a encontrar por aquí, ¿ya? Aquí le dices en texto y se aplica, ¿no? Por ejemplo, otro párrafo le dices en margen y se aplica, ¿ya ves? ¿Ya? Entonces puedes aplicar dentro del párrafo o fuera del párrafo, ¿no? ¿Ya? Son textos que a veces se pueden aplicar en un párrafo, ¿no? Y acá tiene su propia configuración también. Le dices opciones de letra capital, ¿no? Y acá, por ejemplo, le dices en texto. Y aquí está dentro del texto, ¿no? Entonces, líneas que ocupa, aquí yo lo voy a decir, por ejemplo, 4. Esto quiere decir que 4 líneas va a ocupar, ¿no? 1, 2, 3, 4. O sea, la letra capital va a ocupar todas estas 4 líneas. Y acá hay una distancia, ¿no? ¿Ya? Entonces lo voy a aumentar la distancia para después evaluarlo, ¿no? Vamos a colocarle, por ejemplo, 1.5. ¿Ya? 1.5. Aceptamos. Ya está. Entonces mira cómo me queda mi letra capital, ¿no? Aquí hay una distancia y esta letra capital está ocupando 4 líneas. 1, 2, 3, 4. Como tamaño, 4 líneas. ¿Ya? Así funciona en las letras capitales, ¿no? ¿Ya? Bueno, entonces aquí tendríamos esa parte, ¿no? Y esas son las opciones que vamos nosotros a practicar hoy día, ¿no? Dos opciones más que vamos a practicar también serían estas que están aquí arriba. Esta ya la hemos visto en la clase pasada, ¿no? Ocultar, ¿ya? Y aquí voy a añadir estas dos más. Por ejemplo, ¿no? Yo selecciono un párrafo, lo voy a justificar y yo con esto le puedo aumentar sangría. ¿Qué significa aumentar sangría? Vas a mover el párrafo, pero vas a dejar un espacio en esta zona, ¿no? ¿Ya? Un espacio en esta zona. Esta sería en la sangría, ¿no? ¿Ya? Un espacio en esta zona. Un espacio vacío, ¿no? ¿Por qué? Porque todo el párrafo se mueve, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, voy a aplicar por aquí. Lo justifico y amplío, mira. ¿Lo ves? Muevo el párrafo. Se llama la sangría, ¿no? ¿Ya? Bueno, esa la vamos a ver todavía en la otra clase con más detalle, pero
aquí vamos a tener una idea importante, ¿no? Ahora, date cuenta de una opción, ¿ya? Que cuando yo muevo, mira, observa cómo se mueve también en mi regla estas dos opciones, ¿no? ¿Ya? Cada vez que yo muevo, se mueven esas dos. Y en la regla tenemos estos iconitos que están aquí, ya que hacen referencia a la sangría. Entonces, por ejemplo, ¿no? Si yo quiero mover acá, o también puedo arrastrar este cuadrito que está aquí abajo, lo puedo arrastrar, ¿ves? Es lo mismo, ¿ya? Lo mismo que se puede realizar, se puede hacer con esto, ¿no? ¿Ya? Entonces yo podría también moverme ahí, ¿no? Y también si muevo la parte, por ejemplo, de arriba, mira, se mueve lo de ahí, ¿no? A ver, entonces aquí, mira, se coloca el puntero del mouse, dice sangría de primera línea, entonces quiere decir que estoy moviendo la primera línea, ¿ves? Así, ¿ya? Aquí también puedo mover, ¿no? Mira, este de aquí. Y mi texto puede ir cambiando y tomando forma, ¿no? Vamos a aplicarlo, por ejemplo, por aquí, ¿ya? Entonces, yo puedo trabajar con estas para aumentar o disminuir sangrías, o también con este de aquí, ¿no? Arrastro, ¿ya? Ahí está. Muevo, por ejemplo, el primerito, primera línea. Y esta de aquí, por ejemplo, lo puedo mover. Y ya está, ya me queda ahí, ¿no? A ver, probamos resumiendo todo, ¿no? Voy a aplicar, por ejemplo, a un párrafo, le voy a dar un borde, ¿ya? Entonces le voy a dar un borde, ¿ok? Un borde superior, por ejemplo, ¿no? Que le voy a quitar estas de aquí, ¿ya? Ahí está, que me quede así, excepto, ya está. Pero no quiero que empiece desde la esquina del margen izquierdo, entonces voy a moverlo, ¿no? Mira, así. Y esta también de aquí, lo muevo y me quedaría así, ¿ves? Y lo justifico. Y ya tendría aquí, ¿no? Es más, le puedo seleccionar acá y puedo irme y le doy, por ejemplo, en este caso lo que hemos visto, una letra capital, ¿ya? Y me quedaría así, por ejemplo, ¿no? También puedo darle un fondo, ¿no? Por ejemplo, un relleno, ¿no? Aquí mismo podríamos aplicarle un relleno, ¿no? Hasta, ya ves, me quedaría así. Entonces va a depender siempre de lo que tú quieras conseguir, ¿no? Por ahora ese va a ser el producto que en este caso estamos consiguiendo, resumiendo lo visto, ya, en este caso, en estos procesos, ¿no? Ahí está. Muy bien, entonces tú, ¿qué vas a hacer en la parte final? Vas a redactar este texto y le vas a aplicar los formatos, ¿no? Ten en cuenta que acá ya tienes que aplicar lo anterior, ¿no? Tamaño, esto está centrado, ¿no? Ya vas aplicando, ¿no? Esto está a la izquierda, esto está centrado, ¿no? Esto está en cursiva, ¿no? Están de colores, ¿verdad? Todo eso tienes que colocarlo ya al final, ¿no? Control fin, control enter y empiezas, por ejemplo, aquí, ¿no? Después de la clase empiezas a aplicar si lo deseas aquí o si no abres un nuevo documento como quieras, ¿no? Muy bien, lo importante es que aparezca esto de acá, visualiza bien qué es lo que tiene, lo redactas y le aplicas como está, ¿ya? Igual aquí, ¿no? Aplicas este concepto, ¿ya? Esta biografía, esta pequeña, lo colocas ahí, ¿no? Igual acá tienes uno más, ¿ya? Lo aplicas todo en ese mismo documento, ¿ya? O sea, vas realizando, ¿no? Terminas uno, control enter, y vas realizando la segunda, y así sucesivamente, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿qué hay? A ver, aquí hay un tamaño menor, aquí hay, por ejemplo, un tipo de letra, este es un tipo de letra diferente, ¿no? Un tipo de letra diferente, otro tipo de letra. Aquí hay un borde, lo que hemos visto hoy día. Y aquí este párrafo se ha movido, ¿no? Porque ha dejado un espacio acá, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, esas cositas tienes que observar y aplicarlo, ¿no? Igual acá, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Redactas y le aplicas, por ejemplo, un sombreado en este caso, ¿no? ¿Ya? Igual aquí, por ejemplo, hay bordes, ¿no? Escribes y le aplicas su borde. No te olvides que cuando está así, por ejemplo, ¿no? Para este caso, ¿no? ¿Qué pasaría si yo tengo un título, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, así, tema, ¿no? Como en ese caso. Le aplico un borde, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, un borde para todo, ¿no? ¿Ya? Entonces le aplico para todos lados los bordes. ¿Ya? Está muy grueso. Vamos a bajarlo. Entonces le estoy aplicando nuevamente. ¿Ya? Nuevamente así. Excepto. ¿Ya? Me aparecen todo, ¿no? Pero yo lo puedo arrastrar aquí, mira, y le digo, hasta aquí te quiero, ¿no? Hasta, ¿ya ves?
¿ya? Con la de arriba podría moverme, ¿no? ¿Ya? Después de escribir, ojo, ¿ah? Después de escribir se aplica esto, ¿ya? Haces doble clic aquí abajo y sigues redactando, pues, ¿no? ¿Ya? Depende, ¿no? Si le quieres dar un color, ya sabes que lo puedes seleccionar, le puedes dar aquí una sombra, ¿no? ¿Ya? Para estos casos, ¿no? Que están ahí. Si quieres darle un color, por ejemplo, al borde, de la misma manera, ¿no? Nos vamos, ya sabemos que le podemos dar un color, ¿no? Elegimos el color y lo volvemos a aplicar, porque si no, no se va a observar, ¿no? ¿Ya? Así lo volvemos a aplicar y aceptamos, ya tendría el color, ¿no? Si quiero más amplio, lo puedo colocar. Esto también lo puedo mover así. ¿Ves? Un poquito más acá. ¿Ya? Entonces va a depender de cómo quieras conseguir tus actividades, ¿no? Control Enter y así sucesivamente ya terminas, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a practicar ya el día de hoy, ¿no? No está complicado, ¿ya? Lo importante es en este caso concentrarse en lo que tiene la práctica para que en este caso podamos realizar correctamente la actividad. ¿Ok?